Hay una pregunta que ningún gobierno de América Latina quiere responder. No es una pregunta complicada. Es de hecho la más simple de todas. ¿De quién es el agua? Porque detrás de esa pregunta, detrás de cada río que desaparece, de cada montaña que se abre, de cada concesión que se firma en silencio, hay una decisión política, una decisión sobre a quién pertenecen los recursos que sostienen la vida de millones de personas. Y esa decisión, en casi todos los casos, no la toman las comunidades que viven sobre esos recursos. La toman otros. Hace apenas 2 semanas, miles de personas marcharon 20 kilómetros bajo el sol en la provincia de San Juan. Maestros, médicos, agricultores, amas de casa, para decirle al poder una sola cosa: el agua no está en venta. Marcharon hasta la presa de Sabaneta, la fuente de agua que irriga los campos de toda una región. Marcharon porque una empresa minera canadiense lleva más de 20 años esperando permiso para extraer oro y cobre de esas montañas. Y marcharon porque alguien que trabajaba como asesor pagado por el gobierno dominicano figuraba simultáneamente en los registros corporativos de esa misma empresa minera. Eso no es una coincidencia, eso es un sistema. El gobierno suspendió el proyecto después de las protestas. Aplausos. Pero esa misma semana el Estado creó una empresa minera pública para asumir el control de los estudios en el mismo sitio. La empresa extranjera sale por la puerta, el Estado entra por la ventana y las montañas siguen ahí esperando. Lo que acaba de ocurrir en República Dominicana no es una historia local. Es el mismo guión que se ejecutó en Panamá, cuando las protestas cerraron la mina de cobre más grande del país. Es el mismo guión que se está disputando en Argentina, en Chile, en Perú, en México, donde los recursos del subsuelo valen más cada día porque el mundo los necesita para fabricar baterías, paneles solares, teléfonos, armamento, porque estamos en la era de los minerales críticos y América Latina es el depósito. La pregunta no es si van a extraer esos minerales. La pregunta es ¿bajo qué condiciones? ¿Con qué transparencia? ¿Con cuánta impunidad? Y hay otra pregunta menos visible, pero más urgente. ¿Qué pasa con quienes se atreven a hacerla en voz alta? Porque en esta misma República Dominicana, mientras se debatía el destino de las minas, un hombre con 2 stents cardíacos, con presión alta, con antecedentes de cáncer, un hombre que se autoproclama muerto en vida, fue sometido a un proceso judicial que le impide salir del país para atenderse con sus médicos en Miami, mientras otros imputados en casos de terrorismo, de corrupción, de lavado de activos, recibieron permiso para viajar a España, a Estados Unidos, a Disney con sus hijos. La ley en manos del poder no es ciega. Elige a quién ver. Lo que están a punto de ver es una entrevista sin filtros, sin cortes, sin edición. Un hombre diciendo en televisión lo que muy pocos se atreven a decir sobre las minas, sobre los ríos, sobre las armas, sobre los jueces, sobre el dinero del turismo que desaparece. Nosotros hemos investigado lo que dice, hemos verificado lo que se puede verificar y al final, cuando termine la entrevista, volvemos. Porque hay cosas que quedaron sin decir y preguntas que apuntan mucho más lejos que esta isla. Esto es Detective Ángel. Es que ustedes están locos, carajo. Quedan 80 ríos en este país. Es que se han vuelto locos. No vamos a quedar sin agua, carajo. De 790 y este sinvergüenza que está en el palacio
ha dado 42 licencias para que destruyan este país. ¿Qué le pasa a ustedes, dominicanos? No, yo no puedo, porque yo debo morir. Yo debo morir aquí por lo que digo. Yo veo a Jean Alain, señores, viajando a España a ver si... Y si comparamos la acusación mía con la de Jean Alain, señores, es un abismo. Eso es inaceptable lo que hace este gobierno. Ellos quieren que yo muera aquí. Yo soy un hombre que tengo 2 stents. Soy un hombre con ritmo cardíaco, con presión alta, sobreviviente de cáncer, embolia pulmonar. Yo soy un muerto caminando. Mira lo que tú dices, que eso me lo ha buscado yo. ¿Qué va a decir la historia cuando tú mueras? Yo creo que 3 días pasan y tú vas a desaparecer. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Entre tú y yo es que yo digo lo que tú no dices. Tú no lo dices por miedo o por no sé qué. No, ninguna amiga. Yo no tengo amigos cuando vamos a hablar de... Pero de ese estás buscando. Yo no busco los problemas. ¿Cómo es que este presidente tenga 3 minas que nadie quería darle la licencia para esa mina de Ocoa? Y él, vamos a darnos esta mina. Y destruyeron esa montaña, 5 ríos importantes de este país. Dime si Leonel dio 42. Es que ese dato, Dime uno. es Dime que Luis, ese dato tu no es presidente. ese dato no es verídico, Ángel, perdóname. No es verídico. 42 licencias son no es verídico. Han dado espérate. permiso de exploración. No. Licencia. Permiso de exploración. No, licencia. Es que tú, no, permiso Oye, de pero exploración. Bogotá ahí, mijo. Permiso de exploración. Pero Bogotá. Ahí no, Licencia para explotar, para explotar. pero no. Y es que está con nosotros el detective Ángel Martínez. Buenos días. Ay. ¿Quién será Mireya? Bienvenido, detective Ángel Martínez. En verdad que gracias por tenerme en este programa. A mí me gusta que me traigan aquí para decir las cosas que aquí no se dicen. Hay que decir cosas precisas, como lo que acaba de decir la Junta Central Electoral. Lo que le dijo Ramón Jaque al presidente Luis Abinader, señores, eso hay que subrayarlo. Le dice a este hombre, prácticamente le dice sinvergüenza. Porque la Junta Central Electoral le dice al presidente, usted está violando la ley, señor. Usted está destruyendo los cimientos de la democracia. Le acaba de decir la Junta Central Electoral. Entonces, ¿por qué Ramón Jaque le puede decir sinvergüenza al presidente? Porque una persona que viole la ley es un sinvergüenza. Yo no puedo decírselo. No, yo reitero que el presidente Luis Abinader es un sinvergüenza con lo que está haciendo con este país. Ángel ¿Por qué Martínez. quedaron mudos? Ángel Martínez. Lo que pasa es que uno es con guitarra y otro es con los cónquibos. Y hablando de cónquibos, Ángel Martínez, me dicen que te tienen como una pelota de baloncesto. Háblame de que te quitaron el grillete, pero ahora te mantienen en Mao, Santiago, capital, Puerto Plata, que has recorrido el país conociéndolo nuevamente, pero en Palacio de Justicia. Gracias a tu presidente y a tu partido. O sea, ese es lo que enarbola este narcopartido con personas como yo. ¿Qué hacen? Bueno, un juez en Santiago dice, pero ven acá, ¿cómo le pueden tener un grillete a este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre que tiene un grillete puesto? Dice ese juez. Y dice, me le quitan eso. Esta tarde, señor Martínez, venga a las 4 de la tarde aquí. Yo lo quiero ver sin eso. Y yo pensaba que el juez tenía cocos. Bueno, pues yo me quedo dando vueltas en el Palacio de Justicia de Santiago porque el juez dio una orden. Cuando regreso a las 4 de la tarde, su señoría, pero dicen que no, dice la fiscalía que no me pueden quitar eso. Dice, no, señor Martínez, ya la cosa es con guitarra. O sea, miren cómo cambia la versión de esta justicia independiente de Luis Abinader. ¿No te lo quitaron? Espérate. Espere, cuento. Yo me voy de Santiago con el grillete. 45 días después, violando todas las leyes de este país, pues deciden quitarme el grillete. Estamos hablando de que violan la orden de un juez, señores. Esto no sirve, este país está desbocado, estos caballos se fueron. Me quitan el grillete. Una semana después de quitarme el grillete, resulta que en Mao, Valverde, yo digo que hay un señor que tiene una plantación de uva y que no se explica la plusvalía de este hombre, que hay que investigar esta fortuna que este hombre tiene una plantación de uva.
No es que yo me busco, es que yo digo lo que tú no dices. ¿Me entiendes? Y lo que algunos programas como este... No, espérate. Es que algunos programas como este no se atreven a decir. ¿Cómo es posible que un hombre con 200 hectáreas de guineo se destape en estos 5 años porque es compadre de Luis Abinader, se destape con esta fortuna? Y yo digo, señores, pero esto hay que investigarlo. Voy a la DGC, a los impuestos y veo la declaración de impuestos de este hombre. ¿Y cómo es posible que este hombre tenga esa fortuna? Yo declaro eso. Ah, no, pues me mandan a buscar de Valverde Mao preso. Llego a Valverde Mao y resulta que una jueza dice, bueno, este hombre es muy peligroso. Este hombre, vamos a poner una fianza de $1 millón de pesos, pero en lo que se hacen los papeles, vamos a mandarlo preso. Pero también la corte de Valverde Mao, a el señor Santana, a Chelo, lo agarran con 366 kilos y le ponen 500,000 pesos de fianza y la jueza le dice, váyase para su casa en lo que se hacen los papeles y cuando se hagan los papeles usted paga bajo una compañía 500,000 pesos de fianza. Mire la diferencia, mire cómo cambia el cuento cuando es Ángel Martínez. Cuando es Ángel Martínez, váyase para la cárcel en lo que se hacen los papeles. Cuando es un narco, váyase para su casa en lo que se hacen los papeles. Cuando es un narco, 500,000 pesos. Cuando es Ángel Martínez, $1 millón de pesos. Este cuento se ha cambiado. O sea, ¿qué quiero decirle? Que este es un gobierno perverso, este es un gobierno asesino, este es un gobierno que viola la ley del ciudadano. Dígame una cosa, señor Ángel. Entonces, con relación, ¿usted no ha solicitado en algún momento un permiso para ir a ver a su médico, porque usted es ciudadano americano y vive en Miami? ¿No ha solicitado? Porque hemos visto que otros que han estado encartados le han dado permiso para salir fuera del país a boda y a chequeo médico. ¿Qué ha pasado con usted? Mira, yo he visto a Hochi disfrutando con sus hijos en Disney, en Orlando. Y me da mucho gusto ver un ciudadano dominicano que ha solicitado, que lo han acusado de terrorismo. O sea, yo soy más peligroso que un hombre que fue acusado de terrorismo aquí. Yo soy más peligroso que ese hombre. Y yo veo a Hochi 3 veces disfrutando en los Estados Unidos, chequeándose los médicos, yendo a Disney. Yo no puedo. No, yo no puedo, porque yo debo morir en Quisqueya. Yo debo morir aquí por lo que digo. Yo veo a Jean Alain, señores, viajando a España a ver su médico privado. Y si comparamos la acusación mía con la de Jean Alain, señores, es un abismo. Eso es inaceptable lo que hace este gobierno. Ellos quieren que yo muera aquí. Yo soy un hombre que tengo 2 stents. Soy un hombre con ritmo cardíaco, con presión alta, sobreviviente de cáncer, embolia pulmonar. Yo soy un muerto caminando. Y este fantástico gobierno que ustedes tienen me tiene aquí atado a que yo muera en territorio nacional. Pero no hay problema, yo le voy a dar mi cuerpo. Pero la historia lo va a marcar a ustedes como sinvergüenza, como charlatanes que han destruido los cimientos de la democracia de este país. Bueno, pero eso es bueno, muera como un patriota. Pero yo entiendo que eso se lo ha buscado usted en cierto modo, porque incluso la ministra le ha dado la oportunidad de retratarse. Otros encartados, quizás con mayores vínculos, pronunciamientos en contra de ella, han logrado estar libres de culpa, e incluso salido del país. Entonces usted sabe lo que tiene que hacer para... Es que la diferencia entre tú y yo es un abismo. Mira lo que tú dices, que eso me lo ha buscado yo. ¿Qué va a decir la historia cuando tú mueras? Claro. Yo creo que 3 días pasan y tú vas a desaparecer. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Entre tú y yo es que yo digo lo que tú no dices. Tú no lo dices por miedo o por no sé qué. No, ninguna amiga. Yo no tengo amigos cuando vamos a hablar pero de ese estás buscando tanto problema. No, lógico, porque pues tú no buscas problemas. Porque yo nací para dejar un legado, tú no. Tú naciste. Apoye la gestión de la ministra. Eso es una sinvergüenza. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que apoye? Esa mujer, ¿qué sabe? ¿Qué sabe esa mujer de seguridad? ¿Qué sabe Faride de seguridad? Comprometida con la seguridad de este pueblo, con la seguridad de este país. Con cartera Louis Vuitton, ese es el compromiso de Faride. Faride no sabe ni la A de lo que es seguridad. La quiere el pueblo. Tiene asesores. No, hombre, lo que pasa es que el periodismo de aquí enarbola
a esos sinvergüenzas que hoy están en el poder, que van a pasar a la historia, la mayoría en cárceles de Estados Unidos, porque yo voy a morir aquí, en territorio nacional, pero ellos van a dar vergüenza, porque su legado va a estar enterrado en un frío calabozo de Estados Unidos. Pero ¿qué sentido tiene generarse usted esta polémica por un simple video? Si existe o no existe el video. El problema no es el video, señorita. ¿Por qué que eso es? El problema no es el video, el problema es el mensaje. El mensajero es el problema. Vamos a hablar, ¿por qué ustedes en vez de hablar de Faride no me hablan de las minas aquí? No, espérese, vamos no me para hablan de allá, San no, Juan. vamos por parte, ¿Por vamos qué? por No es parte. por parte. Vamos a pelar el chivo la aquí. seguridad, tú, Ángel, tienes que admitir que inclusive en los últimos días ha mejorado a causa inclusive del fallecimiento de cuerpos policiales que están en las calles y que mira como anoche mismo 2 más fallecieron. Quiero que me hables de esa delincuencia que está siendo enfrentada, pero también, como tú te la juegas, todas estas armas, ¿de dónde están saliendo? Porque aquí armas tiene hasta un niño de 13 años. Háblame de lo que es la ley de armas y cómo se está manejando eso. Pero darle la gracia a los militares y a la Policía Nacional de que aquí tú sales a la calle ahora mismo y consigues una pistola más fácil que una libra de arroz. Porque ¿quiénes son los que negocian con las armas en este país? Mira, el negocio, yo diría, la delincuencia más terrible que hay en este país son las fronteras de este país con Haití. ¿Qué es lo que es Haití? Un estado fallido. Un estado que trafica armas y el polvo blanco ese por esa frontera, haciendo a militares y a policías ricos. Porque donde Kenia dijo, hace un informe que vi ahí, que las armas que ellos le agarran a los haitianos, todas tienen signo de la Policía Nacional. ¿Quién es que le vende las armas a las mafias? La policía. Dice la Universidad Autónoma en un informe que yo tengo ahí, que eso no enarbolan ustedes, porque ustedes no, esos informes no les interesan. Dice ese informe Vino a dar que de clase. cada 10 crímenes que se cometen en este país, oigan, 7 de ellos están envueltos los militares o la policía. ¿Qué es lo que te da eso? Que la banda más terrible de delincuentes que hay en este país es la Policía Nacional. Señores, esa gente tiene un equipo de sicarios dentro de la policía. Esa gente lo que están haciendo es negocio ahí. Yo tengo un video ahí de un cadete que estaba en una barbería y uno de los muchachos comenzó a grabarlo y él decía, yo me voy a graduar ahora de la policía y yo le garantizo a ustedes que en 2 años soy rico. Y ese jovencito, yo guardé ese video. Y la jipeta que maneja ese jovencito con el sueldo que gana, es que es inaceptable y nadie habla de eso. O sea, la policía es un grupo de bandidos dirigido por Farideh Raful. Pero desde que llegó el PRM, aquí se comenzó un proceso de cambio en la policía, pero ha pasado 6 años y aún no vemos ese cambio que ha tenido la policía. Seguimos en situaciones de delincuencia donde están involucrados policías. Seguimos con una inseguridad en la calle. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que debe de hacer el gobierno en materia de seguridad para que realmente se sientan los cambios en la República Dominicana y las personas se sientan seguros? Pero el problema no es la policía. El problema es desde arriba. Es que aquí no hay consecuencias. El problema está de la base. Cuando no hay consecuencias y cuando no solamente... Por ejemplo, vamos a saliendo de la policía porque eso es un nido de rata la policía. ¿Tiene usted conocimiento de una leyenda que hay en San Juan que ha ejecutado creo que unas 15 personas, sobre todo Señores, son dueños, más de 100 jefes ejecutados. de Son puntos más de de 100 drogas? ejecutados que este año ya. Más de 100 ejecutados por la policía. O sea, aquí no hay la pena de muerte como castigo. Que debiera existir la pena de muerte como castigo en este país. Pero la policía está haciendo el trabajo. Pero ahora que tú tocas San Juan, es muy lamentable que este presidente se haya ido tan lejos con las minas. Ahí voy. Julio Ernesto Espaillat Lamarche fue asesor del Ministerio de Energía y Minas hasta febrero del 2026. También es ex CEO de la Gold Quest. ¿Pudiera esto tener algún vínculo con las intenciones que tenía la minera? Te tengo como asesor allá, me abre la trocha y rompo en San Juan. Pero yo no sé qué es lo que este país le ha hecho a Luis Abinader.
Yo no me puedo explicar qué tan malo es que le ha hecho a la familia Abinader este país. Este hombre, ese presidente, que desde Santana hasta esta fecha, es el único líder que ha dado 42 licencias de mina. Eso es inaceptable, señores. Usted es un sinvergüenza, señor. Porque usted debe hablar de la cementera. Es que nadie se atreve a decir esto. Por eso yo me busco los problemas. ¿Cómo es que este presidente tenga 3 minas que nadie quería darle la licencia para esa mina de Ocoa? Y él, vamos a darnos esta mina. Y destruyeron esa montaña, 5 ríos importantes de este país. Señores, vamos a hablar, miren, este país de Santana aquí tenía 790 ríos. Eso me lo dieron en geografía. Eran entre ríos, lagos, cañadas, eran 790 cuando yo estudié geografía. ¿Cuántos ríos quedan en este país? Es que ustedes están locos, carajo. Quedan 80 ríos en este país. Es que se han vuelto locos. No vamos a quedar sin agua, carajo. De 790. Y este sinvergüenza que está en el palacio ha dado 42 licencias para que destruyan este país. ¿Qué le pasa a ustedes, dominicanos? Pero por... Todo el inicio del proceso de la mina de Romero inició con Leonel, continuó con Danilo, y lo que está pasando ahora con este estudio continúa con el PRM, pero lo para Luis, aunque te guste a ti o no, desde el Palacio, diciendo que escucha al pueblo. Pero no solo eso, nombra a Carlos Rauli, director ejecutivo del Plan San Juan, para sembrar completamente, incrementar la producción alimentaria de todo el Valle de San Juan. Lleva ayuda social en estos momentos por más de 2.000 millones de pesos a San Juan. Todo eso para que de alguna manera no vean que él tuvo algún tipo de injerencia, como no la tuvo, y que además demuestra que quiere desarrollar el Valle de San Juan. Explícame eso. ¿Tú, Leonel, tiene mina? No sé, yo te pregunto. No sé, no. Yo te pregunto. Fue en el 2000. Espérate, párate ahí. Fue en el 2008 la primera concesión. Danilo tiene mina. Nombrar todos los presidentes de este país y ninguno tiene mina. Luis Abinader tiene 3. Que ha destruido. Es una destrucción total que quiere este hombre de este país. Ahora, eso es como ponerte una curita y por atrás mandate a que beba agua. Un plan de desarrollo. Espera, déjame terminar. En San Juan. Déjame terminar. ¿Cuál presidente, cuál mandatario, cuál líder de este país ha dado 42 licencias para minar? Dime si Leonel dio 42 licencias. Es que ese dato, dime uno. Es que ese dato no es verídico, Ángel, perdóname. No es verídico. 42 licencias son no es verídico. Han dado permiso de exploración. No. Licencia. Permiso de exploración. No, licencia. Es que tú, permiso Oye, de pero exploración. Bogotá ahí, mijo. Permiso de exploración. Pero Bogotá. Licencia para explotar, Pero no es lo mismo. Lo que pasa es que ustedes, no lo voy a discutir, pero voy a revisar el dato. Tú estás hablando con un hombre que lo único que tiene muchos años, y puedo ser tu papá. No me vengan a mí a enseñar a mí la aritmética, cuando yo pasé por ahí. 3, yo no lo sé que son 3. No, son 40. Pero de todas maneras, el presidente Luis Abinader... Estamos hablando licencia de 75 años de explotación. Este hombre se ha encargado de destruir lo poco que queda. Pero vamos a salirnos de la mina ya, porque eso es ya un cuento mal contado. Vamos a hablar de otro que está aspirando para la presidencia y debiera estar preso, David Collado. David Collado debiera estar preso. Porque, ¿cómo es posible que David Collado y el Banco Central dicen el auge que tiene el país en el turismo y lo que están haciendo las cadenas hoteleras en el país y la plusvalía de ganancia que tiene el país con el turismo? Dice el Banco Central y David Collado. Ahora, ¿qué dice la DGC? ¿Qué dice impuestos internos de este país? Porque yo tengo, no me diga que no, porque yo tengo toda la declaración en mi poder. No, voy al carro y te la busco y te la traigo, porque tú lo único que tienes para debatir conmigo es que eso no es así. No es así. No, tú estás hablando con un hombre documentado. Y este sinvergüenza de David Collado, que debiera estar preso, es lo que debiera estar, en vez de estar haciendo caso. Señores, todos los hoteles, todos los años
reportan pérdida. ¿Y cómo es eso? Que para el país no hay recursos, no hay bienes de la plusvalía que dice el Banco Central y dice David Collado. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A David Collado y al Banco Central? ¿O le creo a los hoteles que reportan a la DGC pérdida todos los años? Eso es inaceptable. Y eso, personas como yo, son los que pueden decir estas cosas. Cadáveres como yo, porque yo soy un cadáver andando. Esto no, estos van a vivir toda la vida. Van a vivir 100 años, porque se la pasan hablando pluma de burro y hablando de que aquí está todo bien. Aquí se está destruyendo el país. Aquí se están robando el país. Ángel Martínez, pero, perdón, Sí. ¿cómo es que pueden reportar pérdida los hoteles si construyen? Sí, y además turismo dice que aquí han venido más de 10 millones de turistas? Casi 11. ¿Cómo es eso? Eso es. ¿A dónde se hospedan? ¿O es que los hoteles están reportando pérdidas sin tenerlo? No, porque eso, ¿quiénes tenemos la culpa de eso? Programas como el de ustedes tenemos la culpa de eso. Ustedes son parte del ustedes son parte de la Ángel ecuación. Martínez. Si yo no traigo a colación, no, usted se habla Esa del oficina turismo. tuya hay que cerrarla, no te investigando. Esa es lo único que ustedes tienen para compartir conmigo. No me traigan aquí, porque cuando ustedes me traen aquí, lo veo sudando de una vez inmediatamente, aunque el aire está Pero bueno. explícanos Por cómo eso tú es has que justificado nosotros- 13.000 por eso millones que que entran por nosotros no- turismo. Pero, Explícame cómo tú este año, lógico. este año han identificado No inversiones por él, más de son 5 ellos que mil tienen que millones de pesos. explicarlo. Pero, Que señores, están ahí, que señores, han inaugurado los hoteles. Sí, pero que el grupo Meliá, el señor Escarrel, el señor Juan Escarrel, delincuentes todos son esos. Vagabundos. ese es tan grande los que dueños de montó una hoteles aquí. escuela en Bávaro y Punta Cana para producir a los 57.000 empleados, oigan bien, los 57.000 empleados que tiene el grupo Meliá en el mundo. Y la escuela la montó en República Dominicana. ¿Y por qué será? Porque ¿Por qué tienen, será? Facilidades. No, porque No, tienen y los lógico. intereses, la cantidad de hoteles que tienen aquí, la necesidad que tienen, las facilidades, como tú muy bien dices. Aquí se le da una gracia inclusive a los hoteles hasta de 15 años para no pagar impuestos en la construcción Debería de inmobiliaria. quitarse todo eso. Entiendo que sí, pero lo que está diciendo es contraproducente porque la ahora primera fuente de ingresos del país es el turismo. Antes era la remesa. Están pegaditos ahí. 13 mil millones de dólares. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que los hoteles se están declarando en bancarrota? No, los hoteles tienen una situacioncita por ahí con las habitaciones. Es que también las habitaciones las declaran a un Una precio situacioncita, precio que no es. Una Pero situación. pérdida no pueden declarar. Generoso, es tiempo de la gente. Vamos a ver sí, qué sí. les quiere preguntar nuestra audiencia a Ángel Martínez, el detective. Producción nos Antes de yo apoya. irme a la audiencia, déjeme decir un paréntesis. Con nuestra Ustedes línea hablaron de ahorita de la estudios. jefe del gabinete de salud, Raquel Sí, Peña. sí, así es. Y es muy lamentable. Esa mujer debiera estar presa. No, ay no, doña La Raquel, vicepresidenta no. debiera estar presa. Porque lo que se hizo en Senasa aquí, ella es la jefa ahí. A ella se le regalaron 200 jipetas de la sangre del pueblo. De gente que murió por falta de atención ¿Y médica. dónde están esas- Esa mujer debiera estar 200 presa. jipetas. ¿Y dónde están esas La jipetas? vicepresidenta. ¿Y dónde están esas jipetas? 200 se le regalaron al PRM Pero- y 3 jipetas blindadas. y- Dijo, no lo dije yo, lo dijo Santiago ¿Y Jacín. tiene tanto parqueo la doña? La doña no, a la campaña del PRM. Ah. Para que ustedes estuvieran hoy en el palacio, se les regalaron más de 200 jipetas con dinero de muerte. Pero ni en el- La jefa del gabinete de salud debía estar en la cárcel, lo que debiera estar ella. Yo no he visto esa jipeta en el PRM. No, tú no la has visto, pero yo sí la vi, y ahí dicen las estadísticas. Yo sí tengo los Generoso no papeles. la va a ver. Ni la vi tampoco. ¿En No, dónde si fue? la ¿En el ves, Palacio? cierra los ojos. No, yo Generoso. Si las veo, las que no existen, La las va a traigo ver, aquí. la va a Porque ver. de que no existen, no Generoso, existen. generoso. Tú eres parte. Ya de yo eso. sé que tú vas a seguir con... es verdad, tú vas a morir aquí porque tú no vas a salir de aquí. Ángel porque esa Martínez. lengua tuya es más grande que el cuerpo, Ángel. Ángel. Hay Pero es decirlo. que yo no Es puedo. que son dos es que yo ataúdes, no puedo ser. te van a hacer enterrando no. ataúdes. O sea, tú lo que estás diciendo es que está hablando mentira. Claro que sí. No. responsablemente. Pero Google está ahí. Yo Oye, te ponle reto, Google, yo jipeta te regalada a la reto a que campaña. tú me No, no, busques ese eso- dato de la jipeta. eso no porque- aparece. Claro Google. que Ah, va a no, aparecer. no aparece en la Claro que mente no va de a aparecer. ustedes. Hace mucho que se está pero ven diciendo acá. de esos vehículos que les regalaron para, Pero fue Jacín que para lo la dijo, campaña señores. de... Fue Jacín que lo dijo, Yo no lo fui reto yo. a él y a cualquiera que busquen la jipeta famosa que están hablando. Cuando aquí hay 7 ministerios que ahora recuerden que le acaban de sacar del gobierno central 25 camiones al INEPRE. No saben ni cómo lo hicieron, de tan difícil que es ahora
el manejo por la constricción que hay. Pero hay 7 ministerios precisamente con procesos de compra esperando movilización, vehículos nuevos que no hay. Pero Entonces, que fue regalado, no comprar. Tú estás no, yo hablando entiendo, de yo licitaciones entiendo, de yo entiendo, por instituciones eso- del Estado por eso para es que la quiero comprar ver, vehículos. Por eso es que quiero que lo traigan. Los que tienen la prueba tan fehaciente, tráiganla aquí. Pero, Tráiganla. pero fue el que se robó Ya este yo sé país. que- Fue Santiago así que lo dijo, no fui yo. Tenemos una llamada en el aire. Ah, Oh. mire, le están hablando, Señor, don Ángel, póngame buenos toda días. la llamada que quiera, yo Ay, estoy ay, aquí ay, para, ay, para ay, ay. devolverle a quien sea. Vamos a escuchar su nombre y de dónde. Adelante. No, estás en el aire. Y está hablando ahí. Está No, hablando, la pero- televisión, vamos a organizarnos. La persona está en el aire, tiene el televisor prendido y está esperando a escucharse. No, hable tan prontamente le tomen la llamada. Sí. Sí, buenos días. Hable. ¿Le tiene miedo a Ángel Martínez? No, ¿Tiene no. miedo? No, Ángel Martínez no muerde. Buenos días. Caramba, qué pena, quisiéramos conectar Se cayó la alguna llamada. Pero llamada déjeme con la decir una cosa. audiencia. Pero está en el aire porque la Sí, persona... lo estamos escuchando. Ángel, en otro orden de ideas, ¿y el podcast Sí. tuyo qué has hecho? ¿Lo has continuado A mí desarrollando? me ven 41 millones de personas cada 20 días. Yo soy un hombre, yo tengo un privilegio, señor. Esto que ustedes están aquí haciendo ahora, lo van a ver 41 millones de personas o más en la diáspora, en Europa. Las palabras, los influencers, van a tener un trabajo, es un trabajo esencial para que el próximo mandatario que venga al Palacio Nacional, que yo tengo una idea de quién va a ser, porque no hay forma humana que estos sinvergüenzas que están hoy gobernando el país, aunque ellos están haciendo trucos, quitándole a los partidos y cosas, pero no hay forma humana que ellos puedan ganar unas elecciones en el 2028. Sergio Carlos dijo durante el fin de semana que Leonel va a ser presidente en el No es Sergio 2028, Carlos, es que usted está... que era una de las personas que más apoyo No, le dio no, a la no, candidatura no es de que- Luis. No es que Y la Sergio- politóloga Espinal también Señores, en una entrevista lo dijo. Yo, Lo acaba de miren, decir. Rosario. escriban esto, Rosario guarden este Espinal. video para mayo del 2020. Leonel Fernández va a ser el próximo presidente de este país. Tengan, no lo que llamen de No, él está es que no hay hace rato en eso. salida, Ya es se que no hay declaró. forma que gane otro candidato. Póngame un candidato ahora, en este momento, al lado No, de las Leonel condiciones Fernández. no Es que no están dadas, existe un pero- candidato, señores. David Collado, señores, ese hombre es un muñeco de trapo. David Collado no tiene una calidad intelectual, ni siquiera para acercarse al Palacio Nacional. Carolina, esta mujer que está ligada totalmente al narcotráfico, está vinculada al narcotráfico. Hablen de Yeyea, lo que dice Yeyea, hablen de Gaspar Polanco, hablen del Chino, hablen de Fabio Jorge, lo que dicen de Carolina en sus expedientes, señores. O sea, ¿cuál otro candidato del PRM ustedes lo pueden acercar a Leonel Fernández? Leonel Fernández va a ser el presidente A de este país. propósito de Además narco, de vi eso- ayer un rumor en las redes sociales, no sé si es cierto, que usted es una persona bien informada, que la embajada estadounidense le retiró la visa a la diputada Batista y a su esposo. Bueno, mira. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, la embajadora ya tiene que ponerse los pantalones. Lo que hizo Altagracia Salazar, tirándole caca a la embajadora, y lo que han hecho mucho aquí, señora embajadora, ya es tiempo de que usted comience a cancelar no solamente visa, sino a instar, a afianzar, ayudar al Departamento de Justicia con esa gran investigación que tiene de que el narcotráfico dio recursos a todos estos bandidos. Ya es tiempo de que usted comience a señalar para lo que viene. Porque aquí, este partido que está en el poder hoy, más del 50% va a morir en una cárcel, en un frío sótano de Estados Unidos. Y la embajadora ya debe de tomar punto en esto. Debe, no solamente cancele visa, señora embajadora. Tire rayazo, haga, funcione con lo que usted tiene, que es el poder. Usted tiene el imperio de la época, señora embajadora. No se deje atropellar por estos sinvergüenzas que hoy quieren
dañar la libertad de expresión. Señor Martínez, ¿cuál es su opinión con relación a lo que el gobierno ha dicho en el recorte de los recursos que se le dan a los partidos políticos? Porque como este año no es un año electoral, pues no se le da la misma cantidad, pero como hay una situación, una crisis, pues han sugerido que se haga un nuevo recorte a los recursos de los partidos políticos. ¿Cree usted que eso es beneficioso para la democracia o para la oposición, que realmente son los más perjudicados? Yo me remito siempre a lo que dice otro, que tenga un aval, una cobertura mayor que yo. Lo que dice el presidente de la Junta Central Electoral. ¿Qué es lo que él dice? Acaba de decir, ahí están los primeros titulares. Señor presidente, usted violó la ley. Usted está violando la ley, tratando de quitarle recursos a los partidos. Porque al PRM, ¿qué recursos le van a quitar? Si todos los ministerios están llenos de préstamos. Señores, estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares que han tomado estos sinvergüenzas prestados y no saben dónde están. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Palacio Nacional? Le quito recursos. Aquí, un país pobre como este, se ganan las elecciones cuando usted tiene recursos para movimiento, para comprar cédula, porque aquí se viola la ley hasta en las leyes de tránsito. Entonces, el Palacio Nacional está haciendo lo que sabe hacer, violar la ley. Entonces, yo lo que creo, que quitándole esos recursos a los partidos, aunque eso es inoperante, porque lo que se le da, si lo que se le da a los partidos se usara en reestructurar el transporte, la seguridad, los hospitales. Aquí no hay, señores, este es el único país del continente que no tiene un hospital de salud mental. Eso es inaceptable. Entonces, una cosa trae como la otra. El gobierno aprieta y le quita recursos a los partidos para mantenerse en el poder. Yo creo que no solamente la democracia se está marchitando, sino que están destruyendo lo poco que queda de este país. Bueno, con esa aseveración nosotros agradecemos su participación en Abriendo la Mañana. Y aquí siempre te vamos a esperar para pelear, para escucharte y para verdaderamente mantener las dos partes de la historia. Déjame terminar, dame un segundito, me pueden dejar terminar. Ajá. Yo le quiero decir a todos los dominicanos que despierten, hagan comentarios, porque ustedes se van a convertir en cómplices de estos sinvergüenzas que hoy no gobiernan. Acabas de ver la entrevista. Ahora veamos lo que la entrevista no pudo mostrar. Porque cuando un hombre habla desde la urgencia, desde la rabia, desde el dolor físico de quien siente que el tiempo se le acaba, dice cosas verdaderas de maneras imprecisas. Y esa imprecisión le da al poder exactamente lo que necesita para ignorarlo, para descalificarlo, para no responder. Nosotros respondemos sobre los ríos. El número exacto es disputado, pero la crisis no lo es. La Sociedad Ecológica del Cibao, una de las organizaciones ambientales más serias del país, ha documentado que todas las fuentes acuíferas de la República Dominicana están siendo afectadas en la reducción de sus caudales. Todas, sin excepción. El cuarto Informe Nacional de Biodiversidad registra que la Cordillera Central alimenta más de 700 cauces de ríos y arroyos. Fuentes periodísticas independientes documentan la desaparición de cerca de 700 fuentes hídricas en 3 décadas, entre ríos, arroyos y cañadas. La discusión sobre si son 80 o 200 los que quedan funcionales es una distracción. La dirección es inequívoca. El agua está desapareciendo. Sobre las minas, el conflicto de interés en el corazón de este debate fue documentado no por este canal, no por el hombre que acabas de ver, sino por la periodista de investigación Nuria Piera en un informe emitido en Canal 9 el 9 de mayo de 2026. El hallazgo es específico. Julio Ernesto Espaillat Lamarche figuró como asesor pagado del Viceministerio de Minas
mientras aparecía simultáneamente en los registros corporativos de Goldquest, la empresa canadiense que buscaba la concesión de explotación en San Juan. Eso no es una acusación. Eso es lo que dice el registro público. Y la ley 41-08 sobre función pública de República Dominicana prohíbe exactamente eso. El gobierno suspendió el proyecto. Aplaudimos la decisión. Pero la pregunta que nadie ha respondido es esta. ¿Quién autorizó que un funcionario público sirviera simultáneamente a la empresa privada que buscaba esa concesión? ¿Y cuántos casos similares existen en otros ministerios, sobre otros recursos, en otras provincias, sobre las armas y la frontera? En octubre de 2024, autoridades dominicanas desmantelaron una red de oficiales de la Policía Nacional que robaron casi 1 millón de cartuchos de munición y los vendieron en el mercado negro. Parte de esa munición llegó a pandillas en Haití, donde la violencia dejó casi 8,000 víctimas ese mismo año. En febrero de 2025, un cargamento interceptado en territorio dominicano incluía rifles de precisión, una subametralladora y más de 36,000 cartuchos adquiridos en Miami en tránsito hacia Haití. Las Naciones Unidas estima que entre 270,000 y 500,000 armas ilegales circulan hoy en Haití, bajo un embargo de armas que lleva 3 años vigente y 3 años siendo ignorado. La frontera no es solo un problema dominicano, es el punto de falla de toda la seguridad del Caribe. Sobre el turismo, el modelo tiene una grieta estructural que ningún ministro quiere nombrar. La República Dominicana recibió más de 10 millones de visitantes en 2024, un récord histórico. El sector genera miles de millones de dólares en divisas, pero la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advierte que en el Caribe entre el 40 y el 60% del gasto turístico se pierde en importaciones, pagos a empresas matrices extranjeras y paquetes cerrados. En casos extremos, la fuga llega al 80%. El dinero llega, pero gran parte no se queda. La pregunta no es si hay turismo. La pregunta es, ¿para quién trabaja ese turismo? Y sobre el sistema judicial, el hilo que conecta todo lo anterior. Lo que ocurre cuando un Estado usa sus instituciones de manera selectiva no es un accidente, no es incompetencia, es política. En 2025, la Red Voces del Sur documentó 2,484 alertas contra periodistas y comunicadores en 17 países de América Latina. 23 periodistas asesinados, 9 más que el año anterior, uno cada 16 días. Y el principal agresor documentado no son las pandillas, no son los carteles, es el Estado. 1 de cada 2 ataques fue perpetrado por actores estatales. República Dominicana no es Venezuela, no es Nicaragua, no es El Salvador, pero el patrón, usar el proceso judicial no para condenar, sino para inmovilizar, para desgastar, para silenciar. Ese patrón no necesita dictadura para funcionar, necesita discrecionalidad. Y discrecionalidad en este hemisferio sobra. Ahora mira más lejos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo en Santo Domingo en febrero de este año. El tema central, las tierras raras dominicanas, minerales esenciales para baterías, paneles solares, tecnología militar, inteligencia artificial. El gobierno dominicano creó ese mismo año una empresa minera estatal para controlar su exploración. China ofreció en mayo de 2025 más de 9,200 millones de dólares en créditos
a países de América Latina, en parte para consolidar acceso a esos mismos recursos. Lo que está en juego en San Juan, en esa montaña de la que marcharon los agricultores, no es solo el agua de una región, es una ficha en el tablero más grande del mundo. La carrera por los minerales críticos está redibujando el mapa de poder global. Y América Latina, con sus montañas, sus ríos, sus costas, sus suelos, está en el centro del tablero, no como jugadora, como apuesta. La pregunta que cada gobierno de esta región debe responder, y que muy pocos están respondiendo con honestidad, es esta. ¿Quién negocia en nombre de su pueblo? ¿Y qué queda del pueblo cuando termina la negociación? Eso es lo que investigamos. Eso es lo que seguiremos investigando. Esto es Detective Ángel